Buenos días mis queridos amigos del Círculo de Lectura y no solamente, también nuestros amigos en general. De nuevo, aquí estamos con mi amiga Flor y con Marta para completar el video que nosotros hicimos anterior, que ese video pues nos quedó un pedacito que no habíamos dicho y lo vamos a completar este día a petición de todos los amigos que nos dijeron se nos cortó el video, qué pena. Bueno, hoy vamos a completarlo. Aquí tenemos a nuestra querida amiga Marta, quiero que la salude. Dios les bendiga a todos. Bueno, mi amiga Flor Salinas, que ya ustedes la conocen también, por muchos años ella nos ha acompañado desde el nacimiento del Círculo. Bueno, si se recuerdan de que nosotros estábamos hablando en esa oportunidad, nosotros estábamos hablando de cómo orar correctamente por esta pandemia. Bueno, entonces le vamos a dar continuidad al tema en este día y para los efectos le vamos a dar la palabra a mi querida amiga Flor. Muy buenos días a todos y muchas bendiciones. Para nosotros es un gozo poder compartir con ustedes verdaderamente la palabra de Dios, cómo el Señor está obrando en todo momento junto a nosotros. Verdaderamente en el video anterior nos faltó un poquito para concluir y estábamos viendo en Primera de Crónicas 21, para todos aquellos que quizás están viendo este primer video y no vieron este segundo video y no vieron el primero, tienen una referencia de qué es lo que estuvimos abordando, y a estos nuevos amigos que nos están visitando les recomiendo conocer sobre ese primer video que está también aquí en la página de Círculo de Lectura. Estábamos atendiendo nosotros esa aplicación, esa comparación de lo que le tocó vivir a David con estos tiempos que nos está tocando pasar a nosotros también. Y encontramos una oración tan preciosa, un proceso que vivió el rey y que también lo podemos aplicar a nuestras vidas en el día de hoy. En ese primer versículo del capítulo 21, el versículo comienza diciéndonos que se levantó Satanás e incitó a David. Entonces hacíamos mención de cómo las cabezas en los gobiernos o en las cabezas en cualquier posición de liderazgo, de mando, como en las mismas iglesias, como en los hogares, mencionábamos que tenemos que estar orando por nuestros superiores, por los que están en primacía. En cualquier trabajo en los que el Señor manda, ¿verdad? Trabajar. Y eso fue lo que pasó con el rey David. Él fue incitado a desobedecer a Dios. Y él, o sea, el mal lo incitó, el Señor lo permitió y David ejecutó el pecado. Entonces vemos nosotros cómo David estuvo en peligro, mucho peligro. Él estaba librando una guerra junto a sus generales de Israel, una guerra en lo físico. Pero ¿qué pasaba? Que el rey tenía que pasar por otra guerra más principal, porque era una guerra espiritual. Él no lo podía ver, el ámbito espiritual en el que él estaba inmerso en aquel momento. Él tenía que enfrentarse a sí mismo. ¿Qué había dentro de él? Había orgullo, había incredulidad, su fe se le había caído, un poco de falta de fe, porque quitó la mirada de Dios, quien estaba dando la victoria, y se enfocó en cosas en desobedecer a Dios. Entonces eso fue lo que Dios permitió, porque el Señor no nos abandona en nuestros peores momentos. Es más, cuando Él está dispuesto a traernos la respuesta, a traernos las armas para cómo nosotros defendernos. Y eso fue lo que pasó con él. El Señor estaba presto y fue inmediatamente a conversar con su siervo y a buscar la solución que estaba en las manos de David. Por eso él pudo escoger y pudo dialogar con el Señor de qué manera iba a encontrar esa solución a lo que estaba viviendo en esos momentos. Ellos estaban teniendo muchas victorias, muchos gigantes físicos, pero dentro de David había gigantes más grandes que él tenía que derrotar también.
nosotros vemos como el apóstol Pablo en Efesios 6 por eso nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, él miraba los enemigos, los crueles enemigos que se enfrentaban a él, pero había principados que estaban queriendo la vida de David, queriendo matarlo y destruirle, robarle su tranquilidad. Entonces por eso él tenía que enfrentarse en esa lucha. Ahora nosotros vamos a leer, el día de hoy nos enfocamos en 2 de Crónicas 7, del versículo 11 al 16. Entonces dice la palabra de mi Señor: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Vamos a ir poco a poco para que no se nos diluya lo que estamos leyendo y enfocando y abordar aquí, que lo que, mira qué importante, y nosotros aquí a lo interno cómo lo abordamos, la importancia de ese monte Moriah, donde se dio todo este evento. El Señor, cuando David estaba en su más momento de tribulación, de tristeza, le había fallado a Dios, el Señor lo mandó a un monte, y precisamente en ese monte Moriah, que es en ese momento de David era la era de Omán el Jebuseo, era cuando Abraham había llevado a Isaac para sacrificio a Dios. En ese monte Moriah estaba Dios citando a David para encontrarse con él. En una ladera de ese monte precisamente fue donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Ahí mismo se encuentra en esa ladera el Gólgota. Entonces ahí el Señor quería que Salomón le construyera un templo. O sea, ¿qué significaba eso? Una casa, dijo mi Señor, que ahí iba a haber una comunión entre Dios y nosotros los humanos. Y en aquel momento pues con Israel. En ese momento, porque él dijo: mis oídos estarán atentos ahora a escuchar tu oración cuando tú vengas a orarme de aquí. Entonces nosotros vemos qué importante, antes de presentarnos en oración, antes de pedirle la oración al Señor, tiene que haber un templo, tiene que haber un lugar específico. Dice el Señor en su palabra, en Primera de Pedro, el capítulo 2, bueno, quiero revisarlo aquí porque lo anoté por aquí. Él nos recuerda, 1 Pedro 1:16, él nos dice: sed santo, porque yo soy santo. Él quiere que nosotros, antes de presentarnos a él, entremos en ese templo donde está la santidad. Entonces, por eso es que él quería que David, junto con Salomón, precisamente fue Salomón quien construyó el templo, pero David participó antes, ¿verdad?, en preparar, en organizar, en ayudarle con los materiales a su hijo. Entonces él le dice que le prepara ese templo, y como en el momento no había templo, le dijo que le hiciera un altar a David, y David ahí hizo los sacrificios y las ofrendas, la expiación por el pecado, y eso le agradó al Señor, nos dice la palabra. Eso fue de agrado a Dios cuando él le preparó. Entonces dice que la casa del Señor, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Él eligió ese lugar precisamente. Y nosotros nos vamos a ir dando cuenta en la medida que leemos cómo todo esto era una simbología de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el templo. En aquel momento se iba a construir un templo físico, pero nosotros encontramos en la palabra que el Señor es nuestro templo. Él dijo en Juan 2, 19, nosotros encontramos que el Señor Jesús está en un diálogo con muchas personas ahí, y entonces los judíos le estaban preguntando sobre señales y eventos. Jesús, en su respuesta en el versículo 19 de Juan 2, les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, haciendo referencia a su cuerpo. El Señor nos dijo que Él era el templo.
Y dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, como podemos ver, había una gran simbología en el hecho de lo que se estaba dando en el tiempo de David para nuestros días. Entonces, para nosotros, qué importante es conocer estos detalles, que nos abren nuestros ojos espirituales para poder tener un mayor entendimiento, un mejor conocimiento de lo que el Señor nos escribió desde tiempos antiguos. Por algo Pablo nos dice que todo lo escrito en las Sagradas Escrituras fue escrito para nosotros. Y entonces nosotros así lo tenemos que tomar para la edificación también de nuestras propias vidas. Continuando, dice el Señor: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, como nosotros podemos ver que en esta oración se nos dan los pasos siguientes después de preparar el lugar secreto con Dios, nuestro templo, porque déjenme decirles que también nosotros, la palabra nos dice que somos templos del Dios viviente. Entonces, por eso es ahí la simbología, ¿verdad? Que nos atañe a nosotros también, y eso nos habla Pablo en 2 de Corintios también, cuando él nos dice que ustedes sois templos del Dios viviente. Entonces, por eso es que nos quiere el Señor santo, santificado. ¿Y qué pasó? Que David, buscando esa santidad, ese acercamiento con Dios, fue llamado a hacer sacrificio y ofrenda. Pero nosotros, el sacrificio lo hizo Cristo por nosotros y nos santificó, dice la palabra, que con el sacrificio de Cristo, Él ya nos santificó. Ustedes están santificados por la voluntad de Dios, se nos dice en la palabra del Señor. Entonces, yo lo había anotado también, en donde se nos dice en 2 de Corintios, Primera de Corintios 3, 16, 17 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Ahí es donde vemos cómo el Señor hizo ese templo en nosotros, simbólicamente lo que hizo en aquel monte, porque incluso el Señor nos dijo: va a llegar un tiempo que ni en Jerusalén, donde estaba el templo, ni en Samaria, donde iban a adorar, sino porque Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, por eso preparó un templo de su pueblo para venir a morar en espíritu en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, aquí, después de tener esa santidad en el Señor, ser santo, porque yo soy santo, Él nos dice que si vienen, si Él cierra el cielo para que no llueva, y si Él manda la langosta o las pestes al pueblo, dice: si mi pueblo se humillara. O sea, tenemos que venir en humillación ante el Señor, tenemos que venir en arrepentimiento ante el Señor, tenemos que buscar su rostro. Miren qué importante eso de buscar el rostro, porque uno dice: ¿cómo puedo buscar el rostro del Señor? Solo con santidad, porque dice: sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, cuando dice busquemos el rostro, vamos a ver el rostro de Dios, cuando esa santidad sea más o sea, Cristo es el que nos hace que nos presentemos santos ante el Señor, porque Él hizo el único sacrificio acepto al Padre. Aquí había todavía el ritual de la ley, pero en nosotros es el Señor Cristo, nuestro Señor Jesucristo, quien nos santifica para que nos presentemos al Padre. Amén. Y podamos mirar su rostro. Y otro punto muy importante: y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces vamos viendo paso a paso cómo es que nos vamos a presentar correctamente en oración ante nuestro Padre Celestial. Y cómo es convertirnos de nuestros malos caminos, volver del camino malo que estamos andando, porque cuando nosotros nos humillamos, nos arrepentimos y estamos
en la presencia de Dios, nosotros vamos a vernos internamente, que fue lo que hizo David, ver que lo que había en él le hacía un obstáculo para su comunión con Dios. Entonces había en él orgullo, tal vez en nosotros habrá mentira, tal vez en nosotros habrá, bueno, tantas cosas que nosotros pecamos, que nosotros, o un mal pensamiento para un hermano, o no ayudamos a alguien y habíamos podido ayudarle. Hay muchas cosas en que nosotros también erramos. Y entonces cuando estamos humillados en la presencia de Dios y con arrepentimiento, viendo su rostro, vamos a ver nuestra condición espiritual también, como que fue lo que le pasó a David. Él pudo verse en su error y por eso lloraba y clamaba el perdón del Señor. Y estaba hasta con miedo porque él sí estaba viendo al ángel que estaba en aquellos momentos con la peste en el exterminio a 70,000 israelitas. Entonces, todo eso hace que David se viera internamente y había aquella lucha entre lo que él había hecho, estaba haciendo, y entre lo que Dios quería de él. Es lo que Pablo nos habla cuando nos dice de la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Entonces, en eso nos vemos enfrentados también nosotros. Y en eso nos hace ver el Señor que es regresarnos del mal camino. Porque Él nos dice, 2 caminos he puesto ante ustedes, vida y muerte. Entonces, quiere decir, cuando Él nos dice regresar de sus malos caminos, Él quiere decir que andamos todavía en el camino de la muerte. Entonces, nos llama a que busquemos su camino, el camino que nos da la vida, que es el Señor Jesucristo. Por eso en Cristo está la salvación. Es el único, porque es el único camino que nos lleva al Padre. No hay otro intermediario. Es Cristo nuestro Señor. Continuando con la lectura, se nos dice aquí que Él va a perdonar nuestros pecados. ¿Y cómo será que nuestros pecados hacen tanto daño a los demás que dice que al perdonar nuestros pecados sana la tierra? Quiere decir que nuestros pecados traen dolor a la misma tierra. Quien gime, dice, para que los hijos de Dios nos manifestemos, que sea más que haya cosas buenas en el mundo para que la tierra haya sanidad. Entonces nosotros decimos, Señor, ya mañana esta peste no va a estar, Señor, pero no, tal vez el Señor es el Señor, y como la misma tierra, la misma naturaleza está esperando que nosotros clamemos por la tierra misma. Ahora dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Qué cosa más linda, ¿verdad? ¡Wow! Mire cómo nos dice, ahora es santificado, ahora Cristo nos santificó y ahora Él viene a nosotros. Dice que estará en esta casa con nosotros. Nosotros somos una casa de Dios. Dios mora en nosotros y dentro de nosotros. Y esa santificación, ese sacrificio de Cristo en la cruz fue lo que nos acercó a Él. Cómo no estar agradecidas con nuestro Señor. Cómo no todos los días estar cada momento como los santos en los cielos diciéndole santo, santo, santo. Y nosotros gracias, gracias, gracias Padre, porque qué bendición más grande de nuestro Señor Jesucristo. Su amor es tan grande, tan misericordioso que dio su sangre sabiendo que nosotros íbamos a pecar. Cuando nosotros llegamos a ese convencimiento, wow, decir, Señor, tu amor es tan maravilloso, tan grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos llamados a que ese nombre de Cristo, el nombre del Señor, del Padre, esté en nosotros. Eso es lo que identifica, dice, a los hijos de Dios. El sello de Dios dice que su nombre está en la frente de todo aquel que cree en Él. Entonces, y eso quiere decir su nombre, que nosotros sigamos las pisadas de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos hace ver en su palabra cuando dice que Él quiere que lo sigamos a Él como Él sigue a Cristo, porque ese es el todo del todo, que seamos la imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Porque, déjenme decirle, mis amados,
que nosotros estamos llamados a ser perfectos como Él es perfecto, que nosotros somos llamados a ser santos como Él es santo. Quizás ustedes podrán decir, pero si es que pecamos, pero la perfección del Señor, déjenme decirme que el mismo David es un ejemplo a nosotros de que Él pecó de esta manera, pecó en adulterio, pecó en asesinato, ¿verdad? Con el esposo de Betsabé, pecó de muchas maneras, pero qué cosa más grande que incluso cuando Samuel lo iba a ungir para rey, ya Dios había dicho que él tenía a un hombre conforme a su corazón. Qué cosa más linda. El ser un hombre conforme al corazón de Dios es ser una persona perfecta, porque Dios es perfecto. Y él iba a cometer esos pecados, pero ¿saben por qué? Porque dice que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Entonces, si estamos caídos, no nos quedemos ahí, que no venga el mal a destruirnos, a decir, tú estás ahí, mira lo que hiciste, no permitir, sino clamar inmediatamente al Señor, buscar su rostro, humillarnos y pedir. El Señor no nos desampara, el Señor no nos abandona, el Señor está con nosotros en todo momento, como Él lo dice, en nuestros corazones. Ahora yo estaré y mis ojos te mirarán y estaré contigo desde el fondo del corazón. Eso tenemos que creerlo. Mire, en la medida que nosotros tenemos la identidad de quiénes somos, cuando usted se apropia de que es un hijo, una hija de Dios, usted, ese mismo detalle que lo cree en su corazón, cómo sus ojos se le abren, cómo su corazón está en una unidad, en una unión tan cerca con el Espíritu Santo, que le digan lo que le diga, venga el mal a incitarlo, a tentarlo. Mire, usted no va a desviarse del camino que Dios ya le tiene preparado. Hay un punto bien importante que tampoco nosotros tenemos que olvidarnos: estar sometido a la voluntad y a la palabra de Dios. Santiago 4:7 nos recuerda: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Porque muchas veces yo he oído cuando dan este versículo y dicen, resistid al diablo y él va a huir de nosotros. Pero se nos olvida que antes tenemos que estar sometidos al Señor. ¿Qué es estar sometido? Buscar la voluntad de Él aquí y practicar esa voluntad. Muchas personas dicen, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Es sencillo, es buscarla acá. Es encontrar qué nos dice Él, que creamos en su Hijo, que nos amemos unos a otros como nos amamos a nosotros mismos. La voluntad de Dios está en cada palabra que tiene la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a decir, no sé qué es lo que Dios quiere para mí o para mi vida? Aquí lo podemos encontrar, podemos acercarnos acá, buscar el rostro de Dios de esa manera. Esa es otra manera de buscar el rostro de Dios. ¿Cómo queremos nosotros decir, Señor, qué quieres que yo haga? ¿Cómo te sirvo? Todo está aquí en la palabra de Dios. Y ese punto tan importante, cómo enfrentar, cómo resistir al malo, es importante leer. Por eso en Efesios, lo que ya les mencionaba, sobre donde el Señor incluso nos da una armadura para defendernos del maligno. Y en Efesios 6:10 Él nos dice, por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nosotros vemos en David cómo él sucumbió. ¿Por qué? Porque el diablo lo acechaba. Entonces, ¿qué pasa? Así Pablo nos hace ver que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, él siempre él no duerme buscando que los hijos de Dios caigamos en errores, en faltas, en pecados. Pero ¿qué nos dice acá el apóstol Pablo? Que la lucha nuestra no es contra sangre ni carne, dice, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De esta manera nosotros vemos cómo está tan organizado para matar, robar y destruir que tiene la jerarquía. Entonces, a los gobernantes, ¿quiénes vienen a atacarlos? Principados. ¿Por qué? Porque el rey o gobernantes están a un nivel alto de jerarquía, les manda a principados. Lo vemos cuando
el profeta Daniel estaba orando y el ángel le dijo, desde que tú te dispusiste a orar, yo fui enviado a ti con la respuesta a tus oraciones, pero se me opuso el príncipe de Persia. Entonces miramos cómo ese príncipe de Persia estaba en contra de que la bendición viniera hasta el profeta. Entonces así pasa muchas veces con nosotros. Pero ¿qué pasa? Que a veces son huestes. Imagínense que cuando el Señor Jesús fue a sacar a los espíritus de aquel endemoniado gadareno, él dijo que eran legión lo que estaba dentro de aquel pobre hombre. O sea, estas son huestes de maldad, huestes, vienen a posesionarse en personas. Nosotros vemos ahora muchas veces que quizás miramos a la persona que se levantó y vino a ofender y vino a querer un pleito con un hijo de Dios, y nosotros no podemos ver quién está detrás de esa persona que quiere atacar y destruir al siervo de Dios. Si nosotros nos enfocamos en la persona, nos vamos a sentir heridos, nos vamos a sentir humillados, me van a hacer un rencor contra aquella persona que me humilló. Si no tenemos la capacidad, la visión espiritual de ver que no es el hombre en sí quien está atacándonos, nos quiere desmoralizar, nos quiere robar la paz y la tranquilidad, Satanás que está actuando detrás de aquella persona. Entonces esto es lo que Pablo aquí nos quiere decir, que nuestra lucha no es contra la carne o sangre, contra un ser humano, son huestes espirituales de maldad. Por eso Cristo nos trajo esa revelación. Él nos vino a que miráramos que no era todo lo material, hagan tesoros en los cielos. El mundo espiritual Cristo nos lo trajo, nos lo reveló para que nosotros no estemos desarmados, no estemos en ignorancia y no desconozcamos todas estas cosas que pasan a nuestro alrededor. Ahora déjenme decir, a veces cuando no entendemos de la armadura que el Señor nos ha preparado para que nosotros podamos estar firmes, luchemos y podamos salir victoriosos, porque Cristo ya nos hizo más que vencedores al vencer Él en la cruz. Muchos dicen, y se ponen físicamente unas botas y agarran una espada y eso, piensan que es lo físico. No, Él aquí nos explica. Por tanto, tomad la armadura, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estar pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ser verdadero, ser genuino, ser sincero. Esa es una vestidura para nosotros. Vestidos con la coraza de justicia, actuar con justicia sea quien sea la persona, quien requiera un acto de justicia, hablar por el que está desválido, tal vez no se sabe defender y decir, mire, o sea, justicia, ser justo. Y no es porque nosotros seamos justos en naturaleza, es porque la justicia de Cristo está en nosotros, es por la manera en que nosotros podemos hacer efectiva la justicia con los demás. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, donde llegamos, dice el Señor, que la paz que nosotros llevamos mora en esa casa. Qué cosa más linda, ¿verdad? O sea, ser pacífico, hablar si alguien está en discusión, tratar siempre nosotros de atraer la paz, no provocar juicios equivocados, no provocar malos entendidos, hablar siempre con la paz, con la justicia, con la verdad. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Wow, sobre todo, dice el Señor, la fe fue una de las debilidades que David tuvo que enfrentar. Él se miró minada su fe. ¿Por qué? Porque él en un momento dejó de creer que el Todopoderoso era quien le daba la victoria. O sea, nosotros tenemos que estar en todo momento. ¿Cómo será la fe de tan valiosa? Incluso los apóstoles pidieron y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque dice el Señor que es como un granito de mostaza, incluso es tan valioso, porque un grano de mostaza es tan chiquito que a veces hay que tocarlo para verlo. Pero, ¿cómo crece? Con el poder de Dios en la vida de todos cristianos, ¿verdad? De todo creyente. Dice que es con la fe que vamos a apagar todos los dardos de fuego del maligno. Wow, qué importante en nuestra guerra espiritual, en nuestras luchas diarias, porque a veces díganme ustedes, David enfrentó esas cosas, pero nosotros podemos tal vez ¿de qué manera viene a atacar el maligno? Con una enfermedad,
con pérdida de empleo, no tiene cómo satisfacer las necesidades de su hogar. Entonces hay momentos tan difíciles, gigantes que se presentan en el ámbito espiritual y que no los vemos, que no sabemos cómo enfrentarlos porque desconocemos de cómo es que Dios trabaja con nosotros en el mundo espiritual también, de cómo nosotros tenemos que tener esa fe que aunque no veamos, creamos que, por favor, no estamos viendo solo lo malo que nos está sucediendo. Pero si confiamos y seguimos confiando al Señor, Él proveerá. Él proveyó el cabrito en vez de Isaac para el sacrificio ante Dios. Él siempre va a estar para proveernos. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación, que saber es lo que les decía yo, la identidad que debemos de tener de que somos salvos, estamos salvos y que Cristo nos salvó con su sangre. Esa convicción de salvación a nosotros nos da fuerza en nuestra fe. Y dice al final, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es de lo que yo les hablaba, que esta palabra, como dijo el Señor en la antigüedad, nunca se aparte de nosotros, que la estudiemos de día y de noche. ¡Wow! Qué enseñanza que nos da el apóstol Pablo, de cómo también a nuestros días, aplicando todo por lo que tuvo que pasar el proceso de David, si nosotros estamos en procesos similares, buscar esa oración. Y como leíamos, por favor, no se les olvide, segunda de Crónicas 7, del versículo 11 al 16, la manera, el proceso de cómo